Buenas tardes. A través de esta videorespuesta sobre la cual se pretende compartir cuáles son los elementos básicos de un proyecto de gestión educativa de la asignatura Seminario de Gestión de la Calidad Educativa del Doctorado en Educación de la Universidad de Excelencia Educativa en México, asignatura impartida por la doctora Leticia Cajero Torres. Antes de entrar de lleno a lo que son los elementos básicos de un proyecto de investigación educativa, es importante resaltar o precisar en este caso qué cosa es la gestión educativa. Pues bien, entendamos que la gestión educativa es una disciplina que aspira a fortalecer el desempeño y no solamente el desempeño del personal, sino también el servicio que ofertan los diferentes planteles o instituciones en un espacio geográfico temporal determinado. Esto es a través de la aplicación de técnicas, instrumentos, conocimientos, de manera que es una administración educativa prospectiva específicamente, en el sentido de que intenta pensar el proceso educativo como un todo organizado específicamente, sistémico es la palabra específica. De esta manera, entonces, la gestión educativa puede comprenderse como una disciplina, un proceso y una estrategia que interviene en el sistema educativo para mejorar sus diversas etapas. Al hablar de gestión escolar o gestión educativa, esta incluye cuatro etapas o cuatro dimensiones específicamente. La primera de ellas es la dimensión educativa. Esta dimensión está centrada en el mejoramiento de una institución educativa. Se dedica a coordinar las necesidades del establecimiento para integrar una cultura educacional propia. Tenemos también la dimensión curricular, que se enfoca específicamente en la sistematización de los contenidos. Continuando con esta, va de la mano la dimensión pedagógica, que se encarga de regular, orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, la dimensión investigativa, que tiene como finalidad reforzar los referentes en materia educativa para coadyuvar en la mejora del servicio educativo que está prestando la institución. De la mano de esta gestión educativa, entonces, emergen los proyectos de gestión educativa. Entonces, en estos proyectos de gestión educativa, lo que se hace es organizar el trabajo que se va a realizar. Mencionaba hace un momento, es necesario que tengamos claro en qué dimensión se va a aplicar. Los elementos que considera, en este caso, Castro y Castro en el 2013, van agrupados en 9 fases. La primera fase responde al por qué, es decir, los antecedentes y fundamentación del proyecto de gestión educativa. Continuamos con la fase 2, que son los análisis de las dimensiones de la gestión educativa, es decir, hasta dónde va a abarcar ese proyecto. Las dimensiones son las que comentaba hace un momento. La fase 3 hace alusión al diagnóstico situacional, responde a la pregunta desde dónde se está partiendo. La fase 4 atiende la pregunta: ¿qué es lo que se va a trabajar específicamente? La formulación y problematización de la propuesta. Tiene que ver desde la selección del problema, la definición del problema en el que se va a intervenir y el análisis y la justificación del mismo. Dentro de la fase 4 responde a la pregunta ¿para qué? ¿Cuáles son los fines y propósitos del proyecto? ¿Hasta dónde se quiere incidir? La fase 6, estrategias y acciones, responde a la interrogante cómo se va a llevar a cabo ese proyecto de gestión educativa. Incluye las etapas de la descripción de la estrategia, las acciones o actividades que se van a realizar, el diseño del material metodológico y un cronograma de actividades. La fase 7 hace referencia a los recursos, es decir, con qué se va a trabajar. La fase 8 toma en consideración los resultados y la evaluación cuantitativa y cualitativa de estos, para finalmente en la etapa 9, que se refiere a los logros, validarlos en cuanto al impacto esperado. ¿Sí? Los logros obtenidos dan cuenta de ese impacto esperado específicamente. Esto es desde la postura de Castro y Castro, una postura similar
en un lenguaje o en términos más sencillos, los encontramos en la postura de Müller, Porras y Navarro y Telles en el 2014. Dentro de los elementos que consideran para la elaboración de un proyecto de gestión educativa, las interrogantes son las mismas. El qué, para qué, cuándo y con base en qué. La primera pregunta, el qué, hace referencia al problema que se va a abordar. Finalmente, eh, en el para qué, hace referencia a los objetivos. ¿Por qué se va a realizar ese proyecto de investigación? ¿Cuál es la intención de mejora? Tomando en cuenta también la planificación, que responde a la interrogante de cuándo se van a realizar las actividades. Toma en consideración también una fundamentación metodológica y normativa específicamente, es decir, responde a la pregunta con base en qué. Continuamos con las fases o elementos básicos de un proyecto de gestión educativa desde la postura de estas autoras. Continuamos con la delimitación, es decir, hasta dónde va a abarcar ese proyecto específicamente, retomando las dimensiones pedagógica, comunitaria, financiera, administrativa, y el marco legal viene a complementar la fundamentación. ¿Con base en qué? Considerando el marco legal. Otra pregunta a la que hace mención un proyecto de gestión educativa desde esta postura es el cómo se va a llevar a cabo, que es la metodología del desarrollo del proyecto, para valorar los logros obtenidos y dar a conocer el impacto en la comunidad. De manera que una parte sustancial también desde esta perspectiva lo conforman el quienes van a realizar las acciones, es decir, el plan operativo. De manera que estos son los elementos básicos de un proyecto de gestión educativa desde la postura de estas cuatro autoras. Castro y Castro en el 2013, Müller Porras y Navarro y Telles en el 2014. Para poder concluir esta presentación, es necesario reconocer que la gestión educativa tiene como intención garantizar que los alumnos alcancen niveles óptimos de educación en las escuelas, lo cual no es una tarea sencilla. Uno de los mayores retos de cualquier institución de este tipo es lograr una buena gestión educativa o gestión escolar, dando un espacio y valor a cada individuo o grupo en la toma de decisiones. De manera que si elaboramos un proyecto de gestión educativa y encaminamos a la organización escolar hacia un plano ideal, trabajando conjuntamente padres de familia, alumnos, colectivo docente, personal directivo, podremos entonces aspirar a mejorar la convivencia en el aula, motivar la participación de todos estos agentes, una toma de decisiones adecuada y ajustadas al contexto, además que también es importante un manejo óptimo de recursos. Y una parte sustancial de estos proyectos de gestión educativa es la planificación y previsión. Es decir, tomar en cuenta el diagnóstico, desde dónde se está partiendo y hacia dónde se quiere transitar, lo que conforma la misión y la visión de una organización educativa.